esta voz, la voz de Dios, yo la puedo clasificar en dos maneras. Número uno, hablamos de su voz general. ¿Cuál es la voz general? La voz general para mí significa en donde Dios habla a todos los seres humanos. Y nos ha hablado a través de tres puntos muy importantes. Número uno, a través de la creación. Salmo 119, los cielos ¿qué? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es imposible que haya una creación sin creador. Lo que estoy tratando de decir es que en esta voz general Dios le ha hablado a los ateos, a los agnósticos, a los filósofos, a los falsos científicos, a todos los seres humanos. Dios habla a través de su voz general, a través de la creación. Número dos, a través de la conciencia. Dice Romanos 2:14 que la conciencia nos acusa de nuestros razonamientos. Entonces, Dios nos habla a través de la creación, nos habla a través de la conciencia, pero en tercer lugar, Dios nos habla a través de la persona del Señor Jesucristo. En Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, por medio de los padres y los profetas, nos ha hablado, dice la Biblia, el día de hoy, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo el universo. Dios, en su voz general, no desea que nadie se quede sin su comunicación. Dios, en su voz general, le habla hasta la persona más pagana y cruel de la historia. Pero hay otro tipo de voz. Y me refiero no a la voz general. Me refiero a la voz específica de Dios. La voz específica de Dios significa cuando Dios nos está hablando a nosotros. Cuando Dios está tratando de una manera directa con cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la voz general, estamos hablando de que aquí entran los inconversos, los creyentes carnales, espirituales, gente buena, gente mala. Su voz general es para todos. ¿Sabe qué dijo Jesús en una ocasión? Él dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque ese es Dios, es su voz general. Pero cuando hablamos de la voz específica, estamos hablando de que Dios va más allá de su voz general. El deseo de Dios es que usted y yo escuchemos su voz específica, como Dios lo hizo con Samuel, como Dios lo hizo con Moisés, como Dios lo hizo con Abraham, como Dios lo hizo con Gedeón, como Dios lo hizo con los profetas, como Dios lo hizo con los discípulos, como Dios lo hizo con Mateo, con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Bartolomé. Cuando Dios los llamó con su voz y los llamó por su nombre. Mateo estaba cobrando impuestos y le dijo, tú ven y sígueme. Es la voz específica de Dios. Y cuando hablamos de la voz específica de Dios, estamos hablando de los tratos de Dios, de los cuidados de Dios. Voz específica significa su llamado personal. Significa que su voz está en una forma definida a mi vida personal. Dios hablando mi corazón, Dios tratando conmigo a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Hermanos, ya como hijos de Dios, no basta la voz general, basta su voz específica. Hay una palabra en griego que es una palabra que se dice rema, R-E-M-A, rema. La palabra rema significa palabra específica, significa dicho específico. Y yo estoy tan seguro que cuando usted abre este libro maravilloso, porque este libro, hermanos, es el libro de los libros. Cuando usted abre esta palabra de Dios, Dios está hablando específicamente a su corazón. Ya no está hablando con su voz general a través de la creación, a través de la conciencia. Dios quiere tratar con nosotros a través de sus dichos específicos que ministran, hermanos, nuestras vidas. Samuel escuchó una voz específica de parte de Dios. Y dice la Biblia que durante 3 veces
Samuel, como él no entendía, era un niño, la palabra de Dios no había sido revelada aún. Dice la Biblia que Samuel confunde la voz de Dios con la voz de Elí. Se imagina un niño que no estaba texteando a las 2 de la mañana, no estaba ahí con su iPhone y no estaba ahí riéndose a carcajadas en Facebook de los chistes que se mandan. No estaba, hermanos, perdiendo el tiempo. Samuel estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Yo creo que un niño a esa edad de probablemente 12, 13 años, lo que hubiera querido es estar jugando, estar viendo la televisión. Usted va a decir, no había televisión en esos tiempos. Probablemente habían otras cosas que no necesariamente son las de hoy. Pero ahí estaba Samuel con un corazón dispuesto. Y durante 3 veces se levanta y le dice, heme aquí. Esa palabra, heme aquí, es importante porque esa palabra, heme aquí, significa, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Heme aquí, heme aquí. Esa misma palabra se oye en el libro de Isaías, en el capítulo 6, no vamos a buscarlo, en donde dice la Biblia que Isaías estaba en el templo y él vio en visión cómo las faldas cubrían el templo y cómo unos querubines sacaron unas tenazas encendidas y las pusieron sobre sus labios, y él dijo, oh, soy inmundo de labios. Y Dios lo comisionó diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo el profeta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. La misma actitud de Samuel. Dice que Samuel le decía, heme aquí, Señor. ¿Y qué decía Elí? Yo no te he llamado. Allá la segunda vez, Samuel. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos escuchar esa voz de Dios. A mí me gustaría escucharla un día, pero Dios me ha dejado aquí su maravillosa palabra para hablarme día con día. Pero Samuel, cuando oye, Samuel, ¿cómo será la voz de Dios? Según la historia, en los profetas, como en el caso del profeta Elías, dice la Biblia que la voz de Dios es suave y apacible. Jehová no se mostró en la cueva cuando Elías huía, no se mostró en la cueva ni con el fuego ni con el viento recio, sino con un suave silbido. Hermanos, algo apacible, algo que te agrada al oído, algo que tú quieres escuchar, algo que te pone en paz. No como el rock and roll, no como esa música estridente, no como el reggaetón cristiano, porque ahora, hermanos, hay de todo. No como el rap cristiano de que Jesucristo viene por mí. Nada de eso. Yo creo que era un sonido tan apacible, la voz del Señor, que era maravilloso para Elías escuchar la voz del Señor y ver que él no estaba en los estruendos, ni en los terremotos, ni en el viento. Y Samuel escuchaba la voz de Dios que le decía a Samuel. Por último, Elías, la tercera vez, entiende de que es Dios quien está hablando a Samuel y le dice, ya Samuel, ya me di cuenta de quién te está hablando. La voz de la experiencia. Un hombre que había estado ministrando en la presencia de Dios. Y todos sabemos la trágica historia también del sacerdote Elí. Sin embargo, con una madurez y con una experiencia le dice, ve y acuéstate. Y si oyes otra vez la voz, simplemente di, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Una actitud maravillosa. Yo pienso que esta mañana debemos copiar lo que Elí le dijo a Samuel. Digámosle a Dios, ayúdame, Señor, a escuchar tu voz. Y por eso es el tema de mi mensaje. Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Porque muchos oímos su voz, pero no escuchamos su voz. Oímos como cualquier cosa que emite un sonido a través y lo percibimos a través del oído, pero no escuchamos su palabra. Mis hermanos, Dios, al igual que a Samuel, nos sigue hablando a cada uno de nosotros. ¿Saben qué dice la Biblia?
La Biblia nos dice que su voz es una voz específica, clara, es una voz directa, determinante, es una voz definida, de tal manera que yo pueda captarla y obedecerla. La voz de Dios no es una voz de confusión. El que confunde se llama Satanás, pero el que me clarifica la mente, el que me clarifica el corazón, el que clarifica mis pensamientos con su voz y con su palabra es Jesús. Amén. Satanás confunde, pero Dios con su voz nos saca de nuestras dudas y confusiones. Dios habló a Samuel, pero sabe, Dios sigue hablando. El problema es que hemos dejado de escuchar. Dios sigue hablando. Y quiero llevarlos a unos pasajes de la Biblia en Jeremías. Miren lo que la Biblia dice en Jeremías. En Jeremías capítulo 6 versículo 19. Miren lo que Dios está diciendo. Oye tierra, ¿están conmigo? Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué dice Dios? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y mis hermanos, todo lo que estamos viendo hoy, las calamidades que vemos en Estados Unidos, las calamidades que vemos en el mundo, son el resultado de que hemos dejado de escuchar la voz y la palabra de Dios. Y el profeta está diciendo: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Se da cuenta de las noticias? Hijos matando a sus propios padres. En esta semana, una hija mató a su madre y un hijo mató a su madre. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué tanto mal? Maestros en las escuelas violando a los niños. ¿Por qué tanto mal? Porque el profeta está diciendo que hemos dejado de escuchar sus palabras y hemos aborrecido su ley. Y cuando un pueblo deja de escuchar las palabras y aborrece la ley, lo único que puede venir, hermanos, son consecuencias tremendas. Mire, en el Salmo 81, versículo 8 al 16, hay algo interesante que Dios nos está diciendo a través de este salmista. Dios está diciendo, 81 versículo 8 en adelante, dice la Biblia: oye pueblo mío, y aquí viene la palabra oír otra vez. Oye pueblo mío, y te amonestaré. ¿Y qué dice ahí? Israel, si me oyeres. Versículo 9. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás ¿a qué? A Dios extraño. Lo que les voy a decir en este segmento, tómelo, pero con mucho cuidado. Todos conocemos a predicadores famosos, predicadores grandes como Billy Graham, predicadores que han servido a este país y al mundo a través, millones han venido a los pies de Cristo. Otro de los predicadores famosos es el pastor Luis Palau, por ejemplo. Los que somos cristianos de muchos años sabemos y conocemos todo esto. Si usted va al internet hoy mismo, se va a dar cuenta de cómo tristemente aún los grandes predicadores se han alejado de escuchar la voz de Dios. Y si usted va a su computadora hoy en la mañana o a su teléfono inteligente, se va a dar cuenta cómo este pastor, que es reconocido en todo el mundo, ahora está diciendo que da gracias a Dios por el Papa, y que da gracias a Dios por él, que debemos orar por él, que es un hombre que vive la palabra, que es un hombre que ama a Jesucristo, que es un hombre que todos los días está de corazón siguiendo a Jesús, amando su palabra, y que su deseo es que el evangelio corra por todo el mundo. Si usted mira todos los cientos de comentarios que han llegado por estas declaraciones, porque como un hombre de Dios puede estar de acuerdo con la idolatría de un hombre que dice ser Dios cuando no es Dios, cuando dice que es el representante de Dios cuando no es el representante de Dios, cuando la Biblia nos dice